bienvenidos a esta segunda parte del curso. La sesión previa hablamos de formar una personalidad abierta, como se recuerdan. ¿Y abierta qué significa? ¿No? Significa aprender a vivir. Dijimos también eso, fue como conclusión, ¿no? Formarse es aprender a vivir. Aprender a vivir como ser humano. Y una de las características esenciales del ser humano es esta apertura o autotrascendencia. Es una capacidad esencial de salir de uno mismo que cuando no se pone en práctica comienzan una serie de problemas. Recordamos la historia de superación de Helen Keller con esas heridas justo después del nacimiento. Hablamos de tantas heridas que pueden influir en el proceso de madurez, en este proceso de desarrollo hacia la apertura. Los tipos de heridas los mencionamos. Hablamos de cómo se llega desde el temperamento al carácter gracias a la virtud, a la fuerza de la virtud. Y terminamos diciendo que el perdón sana. Ese perdón, especialmente el perdón cuando está unido a Cristo. El perdón verdadero, el perdón como elección. Una elección que es como abrir una puerta por la que uno tiene que entrar. Citábamos a Kierkegaard, ¿no? La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Y es verdad. Es interesante que no conviene dejar demasiadas puertas abiertas en las decisiones definitivas, porque existen las decisiones definitivas. El ser humano tiene también como una capacidad esencial de decidir definitivamente. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, una vocación al sacerdocio, al estado religioso, una vocación laical con un compromiso importante, puede tener un momento en que se hace definitiva. Y eso es muy bonito, porque nosotros tenemos esa capacidad dentro de nosotros de decir para siempre. Un para siempre relativo, pero para siempre. Y da mucha seguridad, da mucha alegría, da mucha perseverancia y ayuda a superar los problemas que siempre vienen. La vida entera, comentaba un autor espiritual, depende de 2 o 3 sí y 2 o 3 no. Y es interesante porque cuántas decisiones en nuestra vida nos cambian el curso entero de ella. Terminamos esa sesión, la última, hablando del siervo de Dios, Takashi Nagai, este pionero de la radiología que supo perdonar, que eligió perdonar, a pesar de que con la bomba atómica en Nagasaki perdió todo, a sus amigos, su casa, su iglesia, su mujer Midori, gracias a la cual se había convertido, y todo. Citábamos a San José María en ese punto de camino, ¿no? Ojalá se pudiera decir de ti, oye la vida de Jesucristo. Perdón, he dicho oye porque estoy oyendo un montón de ruidos externos, pero no sé qué pasa. Pero bueno, lee la vida de Jesucristo. Una persona que lee la vida de Jesucristo, claro, aprende a perdonar, aprende a salir de sí misma, porque Jesucristo se lo revela. Con esa elección de perdonar, quitamos fuera un montón de emociones destructivas, como la rabia, la ira, las emociones más tóxicas, la envidia. Hoy seguiremos profundizando en cómo conocer el carácter nuestro y el carácter de los demás, que es la sesión de hoy, para ayudar, para resolver problemas. Se oye un ruido de fondo, no sé si alguien tiene el micrófono encendido y lo pudiera apagar. Ahora enciendo de nuevo. A ver, decía que seguiremos profundizando en esto, ¿no? en el poder perdonar, en el poder detectar algunos problemas de personalidad, algunos rasgos peligrosos, para intervenir cuanto antes, para mejorar nuestro proceso de salida de nosotros mismos. Este recorrido que comienza hoy tendrá como último punto ese perdón que comprende, centrado nuevamente en Jesucristo, porque Jesucristo perdona porque sana y comprende. Vimos la vez pasada el perdón que sana, hoy veremos el perdón que comprende. Leí una vez de
un piloto de guerra, de avión de guerra, ¿no? Que en su informe habían escrito, ¿no? Excelente persona a 10.000 metros de altura. Claro, a veces nos puede costar mucho comprender, conocer y ayudar a las personas que tenemos más cerca, incluso en nuestra propia familia, o nuestra familia espiritual, o gente que vive con nosotros por diversos motivos. Y a una persona que está lejana le excusamos todo. Qué bueno es ser, o intentar ser también, buenas personas, no solo cuando uno está a 10.000 metros de altura, como este teniente de aviación, sino que junto a los demás. Comparto ahora la presentación. Vamos a poner el puntero. Bueno, este es nuestro tema de hoy. Conocer mi carácter y el de los demás. En el organismo nuestro, en nuestro cerebro, en nuestra forma de ser, en nuestra mente, hay una serie de alarmas que vale la pena tenerlas en la cabeza. Alarmas que nos ayudan, alarmas que nos despiertan a estimularnos de un determinado modo, a frenarnos cuando estamos enfadados, a pedir ayuda, alarmas de peligro, alarmas de todo. Veremos 3 puntos fundamentales, ¿no? La normalidad y la patología, cómo diferenciar, superar el egocentrismo y ese perdón que comprende, como decíamos al final. Esta diapositiva, que es un poco complicada, es un corte de cerebro, pero aquí se ve, ¿no? En la parte central está como en la profundidad del cerebro, los lóbulos temporales, a los 2 lados, una zona del cerebro que se llama el sistema amigdaliano o el sistema límbico unido a las amígdalas cerebrales, que no son las amígdalas de aquí de la garganta, ¿verdad? Esas amígdalas cerebrales son el sistema de alarma del organismo. De aquí se despierta la respuesta emotiva. Son fundamentales para la memoria emotiva también, unidas al sistema límbico que está en toda esta parte del cerebro. Junto con esto, la amígdala, la respuesta emotiva, tenemos la corteza prefrontal que vemos aquí. Y entre ellas hay una estrecha relación de coordinación, de ayuda de unas a otras. Cuando esta alarma se activa demasiado, la corteza es capaz de frenarla, de ayudarla, de orientarla. Daniel Goleman comienza, en uno de sus libros, pero no comienza, sino que cuenta una anécdota muy interesante, ¿no? que tiene relación con este despertarse de las emociones. Y dice que un samurái muy orgulloso se acercó una vez pues, a donde estaba un monje, ahí un monje de estos japoneses, y le preguntó, dígame usted, ¿qué es el infierno y qué es el cielo? Y ese monje le contestó, mira, yo contigo, que no sirves para nada, no voy a perder el tiempo. Así que no esperes de mí una respuesta. Claro, el samurái, orgulloso, sacó la espada para darle al monje, digamos, liquidárselo. Pero el monje en ese momento dijo, eso es el infierno. Y guardó su espada y el monje, digamos, agradecido por la luz que le había dado el monje, y el monje añadió, eso es el cielo. Bueno, el control de nuestra emotividad, especialmente de esa emotividad tóxica, la ira, la rabia que se convierte en odio, es muy importante. De algún modo hace que comience el cielo en la tierra. Hemos hablado muchas veces de que no estamos por todo esto, por toda nuestra emotividad, por toda nuestra forma de ser, por las heridas, determinados, sino condicionados. Hoy se trata de ver intuitivamente, digamos, algo que intuitivamente es muy fácil, pero digamos que racionalmente no es tan fácil, que es cómo o quién es una mala persona. ¿Qué significa tener mal carácter? Bueno, por aquí nos vamos a introducir hoy. Claro, lo primero es, ante una situación, digamos, de activación de la amígdala, por así decirlo, que empieza la emoción a surgir, lo primero es darse cuenta del problema. También sirve para cuando vemos una persona que queremos ayudar en su carácter. Lo primero, darse cuenta del problema. Lo segundo,
dar un nombre a las dificultades. ¿Qué le pasa a esta persona y qué me pasa a mí? Recordemos que el conocimiento propio es esencial para conocer al otro y para ayudarle. Buscar el motivo de fondo. ¿Qué es lo que hay más de fondo? ¿Por qué ese samurái reacciona así? ¿Por su orgullo? ¿Por su autoestima lesionada? ¿Por qué? Veíamos como la rabia está tan unida a la autoestima baja. Identificar los factores causales, lo que han desencadenado esta tormenta que puede terminar convirtiéndose en un fuego, seguir líneas o sugerir líneas guías, ejercicios, y en los casos más complejos, y con esto termino, digamos, esta primera presentación, acudir al especialista. Qué importante es tener en cuenta de que a veces hay situaciones también de heridas del pasado que hacen muy difícil que una persona, cualquiera, un director espiritual, un acompañador espiritual, puedan ayudar efectivamente. A veces se necesita del especialista. Bien, o sea, son estos 6 pasos, ¿no? Lo primero es conocerse. Lo primero es conocerse. Cuando uno quiere conocer a los demás, lo primero es conocerse. Veamos resumidamente el conocimiento en 3 realidades. Primero, ya que hablábamos del samurái, ¿verdad? El conocimiento en el Japón, que es muy frecuente que sea shintoísta de estilo de vida y según el budismo como religión. Bueno, en el shintoísmo, el conocimiento propio está dado fundamentalmente por un espejo que se encuentra en los templos dentro, un espejo donde uno se mira y ve su alma reflejada. Por tanto, el conocimiento propio en el shintoísmo, podemos decir, es mirar en el espejo. Mirar en el espejo. El conocimiento propio de los griegos, como muchos recuerdan, es este gnose tse auton, que se encontraba en el arquitrabe del templo de Delfos. Gnose tse auton, conócete a ti mismo, gnócete ipsum. Esa es la clave para los griegos, que es en el fondo mirarse a uno mismo. ¿Cuál es la clave del cristianismo? El cristianismo no va contra estos conocimientos que son verdaderos, tanto el espejo como tanto el conocimiento propio o la autorreflexión, que son tan importantes, pero añade a Cristo. El conocimiento propio de los cristianos toma también el espejo. De hecho, San Agustín habla explícitamente en uno de sus sermones que el credo, nuestro símbolo, es el espejo donde tenemos que mirarnos. El espejo para saber si vamos bien o mal en nuestro modo de ser. Y el conocimiento propio, por supuesto que es muy importante, el meterse dentro de uno mismo. Ese no se auton o nocete ipsum es una de las frases más citadas en psicología. Y el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, la usa y dice que precisamente el hombre se distingue de toda la creación por esta capacidad de conocerse a sí mismo. Entonces, el cristianismo toma todo el resto, pero gracias a Cristo lo eleva. El conocimiento propio es mirar a Jesucristo. Y entramos así a este primer punto, que es entre normalidad y patología. Somos todos muy distintos. Hay gente muy distinta en el mundo, como estos cisnes en el Danubio, que pasa por Viena en una zona que lo ponen muy limpio gracias a filtros, ¿no? Bueno, Gregorio Magno, en el siglo VI, escribió su regla pastoral. Y es impresionante porque allí hace más de 40 distinciones entre un extremo y otro. Y habla de cómo ayudarle a la gente de distinto tipo. Y va mezclando, es fantástico, ¿no? Y dice, a los alegres y a los tristes, a los descarados y a los tímidos. Todos necesitan algo distinto. Y tienen algo de alegre, o algo de descarado, o algo de triste, también por temperamento. A los presuntuosos y a los pusilánimes, a los impacientes y a los pacientes, a los benévolos y a los envidiosos, a los sencillos y a los insinceros, a los taciturnos y charlatanes. No voy a leer las 40, pero habla también de los perezosos y los precipitados, los mansos y los furiosos, los humildes y los orgullosos, en fin. Y sigue.
Muy interesante. Distintas formas de ser que tenemos que aceptar, que tenemos que comprender. Él decía también en la misma regla pastoral, ¿verdad?, que el acompañamiento espiritual es el artium, el arte de las artes. Y decía, dirigir un barco en aguas tranquilas como estas que se ven aquí es muy sencillo. Pero en aguas tormentosas, cuando se levanta la tormenta, incluso un piloto experimentado, un acompañador experimentado, encuentra cantidad de problemas. Bueno, muchos defectos importantes nacen como de un caldo egocéntrico, del centrarse en uno mismo. Ese egocentrismo, seguiremos hablando de él, es el segundo punto de la presentación de hoy, tiñe todo. Vamos a ver un poquito el perfeccionismo, el voluntarismo y la hiperresponsabilidad que surgen de este caldo egocéntrico, la inestabilidad afectiva y la inseguridad y los escrúpulos. Pero antes, salgo un momento para, ahora estoy de nuevo con ustedes, para acudir a la literatura. Cabe vivir para los demás, cabe esforzarse por ayudar a la gente de un modo equivocado, de algún modo egocéntrico, fijándose en uno mismo. Y quería leerles un trozo que es muy conocido por todos probablemente, de este libro que se llama Los Cuatro Amores de Lewis, en que habla de la señora Fidget, Mrs. Fidget. En castellano lo traducen como la señora atareada, pero se llama Mrs. Fidget. Y Mrs. Fidget, o la señora Fidget, Miss Fidget, es una persona que ha fallecido hace poco, y entonces Lewis la describe de un modo magistral, con ese, digamos, intentar darse a los demás, pero de un modo equivocado. La señora Fidget decía siempre que ella vivía para su familia, y no era falso. Todo el vecindario lo sabía. Ella vive para su familia. Decían, qué esposa, qué madre. Ella hacía todo el lavado. Lo hacía mal, eso es cierto. Y estaban en la situación de poder mandar toda la ropa a la lavandería. Y con frecuencia le pedían que no hiciera el lavado, pero ella se mantenía en sus 13. Siempre había algo caliente a la hora de comer para quien estuviera en casa. Y por la noche siempre también, incluso en pleno verano, les suplicaban que no les preparara nada. Protestaban y hasta casi lloraban, porque sinceramente en verano preferían la cena fría. Daba igual, ella vivía para su familia. Siempre se quedaba levantada para esperar al que llegara tarde por la noche, a las 2 o a las 3 de la mañana. Eso no importaba. Eso no importaba. El rezagado encontraría siempre el frágil, pálido y preocupado rostro esperándole como una silenciosa acusación. Decía que siempre esta señora Fidget, estamos en la lectura, luego la pueden buscar, siempre estaba haciendo algo y era, según ella, una excelente modista aficionada. Pero en su casa le pedían que por favor no hiciera ropa porque le salía mal. Bueno, atendía a su hija pequeña, que solo debía atender a recibir atenciones, cariños, mimos, cuidados especiales. La señora Fidget, como ella misma decía a menudo, se consumía toda entera por la familia. No podían detenerla. Hasta el pobre perro sufría de su perfeccionismo, de sus ganas de darse, con un desastre, ¿no? El pobre perro se escapaba, se ingeniaba para irse. Y termino, luego lo pueden leer porque es muy bonito, es muy interesante, dice el párroco que la señora Fidget está ahora descansando. Esperemos que sea así. Lo que es seguro es que su familia sí lo está, descansando. Bueno, a veces hay errores de percepción, dificultades que nos hacen intentar ayudar a otro cuando en verdad somos, o lo estamos haciendo por un motivo de algún modo egocéntrico. Hay otros casos, les voy a mencionar solo 2 más,
Me interesaba hablarles un poquito de esto, de algún caso de la literatura, y he escogido solo 3, porque de la literatura, sobre todo de los clásicos, se puede aprender mucho de la forma de ser. Se puede aprender mucho de cómo es la gente, cómo son los demás, cómo es uno. El Papa Francisco, un gran conocedor de los clásicos, los cita con frecuencia. Hay un libro muy interesante del profesor Mariano Fazio que se llama La historia de las ideas contemporáneas, en que recurre mucho a la literatura. Y está por publicar, ahora lo publicará Rial también, un estudio sobre 5 clásicos de la literatura italiana. Bueno, la segunda elección que había elegido, el trozo que había elegido es de Emma. Emma, como saben, es la protagonista de 21 años, ¿no?, de esa novela de Jane Austen tan interesante que el mismo Lewis cita, esta novela. Y Emma, esta chica de 21 años simpática, intenta arreglar el matrimonio a todo el mundo, intenta arreglar cosas a todo el mundo. Lo que pasa es que comete, haciendo eso, un montón de desastres. Bueno, pues esto es algo que ella, en algún momento, después de varios desastres, sobre todo con su amiga Harriet Smith, se acordarán que es una persona más pobre, no pertenece a la nobleza, que ella la fastidia porque ella quiere casarse con un granjero que le ha declarado su amor, y en cambio Emma está empeñada en que se case con el vicario, que es Elton. Bueno, al final el vicario pasa de ella y la pobre Harriet Smith queda sola. Después de una y otra caída, intentando ayudar con buena voluntad, pero un poco egocéntricamente, porque está en el fondo buscando para otros su propia vida, lo que a ella le gusta, gracias a el que va a ser después su marido, ¿verdad?, el señor Knightley, se da cuenta que lo está haciendo mal. Y como Emma era buena gente, simpática, cambia y deja de intentar arreglarle la vida a todo el mundo. El tercer caso es Doña Prássede, que muchos conocerán de I Promessi Sposi, o Los novios de Manzoni, un clásico de la literatura italiana. Y allí Manzoni describe a esta señora Doña Prássede. Doña Prássede es una mujer noble, ¿no?, que está pues muy contenta también, intentando, es muy parecido a la señora Fidget, intenta por todos los medios arreglar a los demás, ayudar a los demás. Y Manzoni nos presenta como una caricatura de la personalidad que se da por los otros, que vive la caridad, porque en el fondo lo hace por quedar bien ella, que es, en el fondo, cuando se tuercen estas cosas, cuando se tuercen, digamos, estos problemas, se produce el vicio, y el vicio es una caricatura de la personalidad. Dice Manzoni, cometía, porque ella, la señora Doña Prássede, quería siempre cumplir la voluntad del cielo. Estaba empeñada en eso, era una señora muy piadosa, poco beata, dice también él, ¿no? Y quería eso, cumplir la voluntad del cielo. Y Manzoni, con ironía, dice, cometía un grave error, que era de tomar por cielo su propio cerebro. Tenía 3 hijas monjas y 2 hijas casadas, a las cuales le hacía la vida imposible porque estaba siempre metiéndose, intentando ayudar con su cabeza convertida en cielo. Y es muy interesante también la ironía de Manzoni, con esto acabo la parte literaria, que al final, cuando Doña Prássede muere por una peste, la peste negra, escribe irónicamente, cuando se dice que ha muerto, se ha dicho todo. Se acabó. Porque es una forma de decir también irónica de que nadie la echaba de menos, de que nadie se preocupó por ella, es una forma dura, ¿no? Pero bueno, el egocentrismo, en el fondo, nos va metiendo dentro de nosotros mismos. Está muy relacionado con el egoísmo, del que Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que es causa de todos los pecados, el egoísmo. Bueno, vamos a entrar de nuevo a la presentación para volver a ver este caldo egocéntrico y irnos adelante. Con el perfeccionismo, que decíamos, el primer, digamos, como rasgo peligroso que quería
tomar y hablar un poco es el perfeccionismo. Lo hemos visto en la literatura, un poco de perfeccionismo ligado al egocentrismo. Veámoslo un poco más claro para que se nos queden algunas ideas, ¿no? Cómo todo rasgo peligroso de personalidad tiene aspectos positivos. Esta es una idea que quisiera subrayar. Para ayudar a alguien no podemos partir por lo negativo. Eres un perezoso, eres un egoísta. No, tenemos que partir por lo positivo que tiene su forma de ser, también su rasgo peligroso que pueda haber. En concreto, los perfeccionistas, que también se llama Typus melancholicus, así lo llamó un psiquiatra llamado Tellenbach, alemán, tienen una fuerte voluntad para hacer las cosas, capacidad para proyectos, son personas responsables y ordenadas, pero como aspectos negativos tiene muchos riesgos, muchas cosas difíciles, un sentido anómalo del deber. Solo existe una forma de hacer las cosas, la que ellos mismos dicen. Tienen poca reflexión, son poco eficaces por esto mismo, la obediencia es muy externa, caen con frecuencia en el activismo, en el voluntarismo, son indecisos y rígidos. Se podría hablar que en el perfeccionismo, que lo toco con un poco más de profundidad porque es sumamente frecuente, hay como un itinerario descendente. Se toma las propias fuerzas y la autoperfección como un deseo. Yo quiero ser perfecto, estoy llamado a la perfección. No necesariamente por un motivo ascético, egoísta o de soberbia. A veces está unido al carácter, sin más, a la forma de ser. Pero el perfeccionista pide recetas seguras. El perfeccionista siempre quiere saber, oye, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Y cómo puedo mejorar? Pero quiere saberlo con recetas muy claras. Esto lo digo porque me lo preguntó una persona y se le dije, oye, tú eres un poco perfeccionista. Y es verdad. Y me dijo él, es verdad, soy perfeccionista. Bueno, esto lleva luego a la falta de resultados y a la pérdida de esperanza. En el acompañamiento espiritual se puede tender, en cambio, a fomentar un itinerario que he llamado ascendente. Partir del humus, que está ligado a humildad, ¿verdad? El humus, el barro, la tierra de la que estamos hechos, unida a la gracia de Dios, produce el amor de Dios y va junto con el amor de Dios para saber, Dios nos ha amado primero. ¿Qué es la razón del optimismo cristiano? Esa frase de San Juan en su primera carta, ¿verdad? Dios nos ha amado primero, la razón de nuestro optimismo. De aquí pedir ayuda para tantas cosas, también para nosotros mismos. ¿Para qué? Para terminar querer dar al menos la gloria a Dios en todo. El segundo rasgo peligroso del que quería hablar es la inestabilidad afectiva o sentimentalismo, la podríamos llamar, ¿no? Son personas que positivamente tienen una aguda sensibilidad, se dan cuenta de todo lo malo de ellos, de todo lo malo de los demás, pero la sensibilidad es buena. Son intuitivos, son capaces de detectar los problemas de los otros y son cercanos. Lamentablemente, los aspectos, digamos, negativos tampoco se dejan esperar, ¿no? Y encontramos la dependencia excesiva de otras personas, porque como son inestables no quieren sufrir. La percepción negativa de ellos mismos, de otras personas, relaciones fuertes y selectivas, comparaciones, se tienden a comparar mucho, celos, insinceridad, baja autoestima y una perseverancia también baja en una serie de problemas que pueda haber. ¿Cuáles son los consejos que le podríamos dar a una persona inestable? Alégrate. Alégrate porque la alegría es una virtud. Ríete. Ríete incluso delante del espejo. Los psicólogos han demostrado que el fomentar la risa ante un espejo fomenta incluso la emoción de la alegría. Transforma la parte corporal, influye en la parte psíquica, desdramatiza los problemas, conoce tus sentimientos, no vivas con un desconocido dentro de ti, evita la autocompasión, el victimismo, ábrete a los demás, hazles la vida agradable, toca para ellos con buen humor. Bien, pues el último rasgo peligroso es la inseguridad y el escrúpulo, que es como una máscara. De aquí también salen diversas características, ¿no? Miedo al fracaso,
que produce una escala grande de parálisis en el actuar, aislamiento, tristeza finalmente, aspereza, rabia y envidia. Es como toda una cascada que conviene conocer para salir de ella. Estos rasgos peligrosos pueden llegar a ser trastornos de personalidad, pueden ya ser algo enfermizo. Hoy se conocen 10 trastornos de personalidad que son enfermedades propiamente tales, ya no son defectos, no son dificultades de mi carácter, sino que son enfermedades verdaderas y propias. Kurt Schneider, un psiquiatra alemán en los años 20, acuñó esta frase, sufre y hace sufrir, para diferenciar entre lo que es un defecto de lo que es un trastorno de personalidad, que él llamaba trastorno psicopático. ¿Dónde está el límite? El límite está en esto. Las personas que tienen un trastorno de su modo de ser, una enfermedad de su modo de ser, sufren y hacen sufrir. Sufren ellos mismos y hacen sufrir a los otros. Las causas de los sufrimientos son muchas y hay muchos tipos, ¿verdad? Los voy a mencionar así rápidamente, pero son, aquí también entramos en el Natur Nurture, que nos viene dado por la naturaleza y lo que nos viene dado por la nutrición, o por la educación o por el carácter, ¿verdad? La distinción entre temperamento y carácter. Bueno, estos trastornos de personalidad, ya enfermedades, se dividen en 3 grupos o clúster, como se llaman en inglés, ¿no? Que son personas extrañas. Lo primero es el grupo A, personas extrañas, ¿no? Personas raras, personas muy curiosas. Después personas emotivas con una, digamos, floritura exagerada, que llaman la atención. Y finalmente, en el grupo C, personas ansiosas y miedosas. Hay 10 trastornos que son estos, ¿verdad? El paranoide, que es esa persona que siempre piensa que los demás están en contra de ella. Ya no como defecto, sino como enfermedad. Afecta toda su vida. Esquizoide, esquizotípico. Luego los más frecuentes son estos, ¿verdad? Emotivos, que son el antisocial, muy frecuente en las cárceles, muchísima gente en las cárceles, porque no aceptan reglas, desde pequeños incluso. Borderline, muy frecuente en mujeres, una gran fluctuación de ánimos y una gran deficiencia de imagen de sí mismos y tendencia a hacerse daño. El histriónico, que quiere siempre sobresalir, llamar la atención, el narcisista o egocéntrico extremo. En todos ellos hay bastante egocentrismo de fondo y hay bastante vacío existencial de fondo. Y por último, los evitantes, dependientes de otras personas, evitan o dependen excesivamente, y los obsesivo-compulsivos o anancásticos, que son los perfeccionistas, esta vez exagerados. Ya no es simplemente el perfeccionismo, sino que es un perfeccionismo extremo que hace mucho daño. Bueno, también las malas acciones producen muchos problemas. Leo Tolstoy, en su libro Guerra y Paz, nos habla de este personaje que se llama Pierre, que después de un duelo, Pierre cambia completamente. Su personalidad, que a lo mejor ya estaba alterada, se altera todavía mucho más después de haberse batido en duelo. Y de un modo gráfico, dice Tolstoy, que es como si se le hubiese pasado de rosca el tornillo más importante de su cabeza, el que sostenía toda su vida. En los trastornos de personalidad a veces ocurre esto. Se pasa de rosca el tornillo más importante. Bueno, ¿cómo superar este egocentrismo? Aquí tienen este cuadro de Van Dyck, ¿verdad? Que se mira se está mirando reflejado como en un girasol, ¿no? Que era la planta, digamos, a veces de la realeza. Bien, y él está sujetando con la otra mano una cadena de oro que ha recibido como premio en la corte de Inglaterra, recién llegado allí. No quiero decir que Van Dyck es el autor del cuadro, ¿verdad?, fuera egocentrista, pero el cuadro refleja muy bien lo que es el egocentrismo. Mirarse a uno mismo, querer ser admirado a toda costa. El yo en el egocentrismo aparece entre las nubes como una montaña. Es un yo fantástico, idealizado, es un yo inestable, es un yo que no es autoconsciente, falso y por tanto oprimido.
Bueno, tiene muchos problemas. Este egocentrismo causa de tantos problemas, como decíamos, ligado al egoísmo. ¿Mm? Incluso la virtud puede ser de algún modo egocéntrica o no. Por ejemplo, una persona que ayuda a una viejecita en la calle porque se ha caído, puede ayudarla por la virtud y pensando en la viejita, pero también puede ayudarla porque dice, yo soy el mejor, aquí vengo yo, el salvador del mundo, yo soy el único que puedo ayudarla, que es una virtud egocéntrica, y esto se mezcla, sirve para cualquier virtud. También en el remordimiento, hay un remordimiento egocéntrico. Por ejemplo, el mismo ejemplo de una persona que se cae en la calle y yo no la ayudo y paso de largo. Puedo quedar con un remordimiento justo y decir egocéntricamente, soy un bellaco, soy un infeliz, no he ayudado a esta persona, que sería egocentrismo. O puede ser al contrario, un remordimiento que va hacia el arrepentimiento de una persona que dice, sí, lo he hecho muy mal, pero pobre señora o pobre señor, y vuelve a ayudarla. Bueno, Fritz Kunkel, que es un autor muy interesante, distinguía 4 tipos de egocentrismo. 2 activos, estrella, el que quiere ser admirado por todos lados, y Nerón, el que quiere mandar. Y 2 más débiles, que son Cenicienta, pobre de mí, nadie me quiere, que también es egocéntrica, aunque tenga apariencia de humildad, y Tortuga, que también es egocéntrica, aunque tenga apariencia de humildad. A mí déjenme en paz, yo un poco de sol y lechuga y nada más. Bueno, las estrellas y Nerón necesitan de Cenicienta y Tortuga, y Cenicienta y Tortuga necesitan de Estrella y Nerón. Muy interesante división de estos apartados, digamos, de estos tipos de egocentrismo que nos llevan al tercer y último punto, que es el perdón que comprende como desenlace. ¿Por qué nos hemos detenido en esto? Porque si yo comprendo a la otra persona, puedo perdonarla mucho más fácil. Si conozco su historia, si le doy nombre a mis cicatrices y a las cicatrices de los demás. Jesucristo puede perdonar, en este caso, a la mujer pecadora, porque comprende. Jesucristo sana y comprende. Hay 2 lemas que son muy útiles en personalidad, que son: aceptar es comenzar a cambiar, cambiar es comenzar a aceptar. La personalidad no se transforma en 2 días o en 2 meses, porque se ha demorado toda la vida, todos los años, y toma su tiempo. Y un segundo dicho, que está en francés, tout comprendre, c'est tout corriger. Comprender todo es corregir todo. En verdad es un poco idealista, pero interesante porque si comprendiéramos todo, podríamos de verdad corregir todo, y se asocia a un dicho parecido de un autor espiritual que dice, comprender todo para perdonar todo. Que está muy bien, porque si de verdad comprendemos todo, perdonamos todo. Salgo un momento, decía, porque, claro, las heridas más importantes, esas que hay que comprender, esas que hay que perdonar, ocurren en la infancia, muchas veces en el ámbito de la familia. Y tenemos que llegar a comprender la historia, a conocer los problemas que tuvieron nuestros padres, el padre o la madre, que si han estado ausentes, cualquiera de los dos, producen grandes problemas en la personalidad. Llegar a comprender su historia, que a lo mejor a ellos nadie les explicó cómo ser padre o cómo ser madre, facilita el perdonarle, facilita el tirar para adelante, el recomenzar. Pedir ayuda, rezar el Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que es la oración que estructura toda la personalidad. El Padre Nuestro que es clave, sobre todo en la 5ª petición, que es perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero la 4ª, y van en orden, es danos hoy el pan de cada día. Y me parece interesante porque si no tenemos otras necesidades, también necesidades materiales cubiertas, situaciones socioeconómicas muy complicadas nos pueden hacer muy difícil el perdonar, mucho más difícil. A la gente tenemos que ayudarla en todo y en el orden que nos dice el Padre Nuestro. El año pasado, y ya voy casi terminando, tuve la suerte de estar aquí en la Universidad de la Santa Cruz, de coincidir con el profesor Robert Enright, de la Universidad de Madison en Wisconsin. Es psicólogo,
experto en el perdón. Tiene un libro muy famoso que se llama Forgiveness as a Choice, el perdón como elección. Y este hombre ha dedicado toda su vida al estudio del perdón. Y me dijo algo que me llamó la atención y me gustó, que es que el perdón en el fondo está en nuestra identidad. Nosotros podemos definirnos como seres que perdonan, que de algún modo, pienso yo, nos une a Dios. Les voy a poner ahora, y ya digo que con esto vamos acabando, los 8 pasos que sugiere Enright para salir para perdonar. Son 8 pasos, están aquí. No, perdón. Compartir. Son 8 pasos o fases del perdón. Hay estudios que muestran que una persona que entra por estos pasos logra perdonar en un determinado tiempo, bastante rápido, digamos, en 12 semanas o así, ha conseguido perdonar. ¿Cuáles son esas fases? La primera es uncovering, yo he traducido como destapar. Destapar el problema, destapar la verdad. ¿Qué me ocurre? ¿Cuáles son mis heridas? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Cómo era mi padre? Y intentar conocerle. Destapar, que está siempre en el lado del comprender. La segunda es decidir. Decidir perdonar. Decidir vivir la rabia de un modo distinto. Apagarla. ¿Por qué he perdonado? Después, la fase de trabajo. Trabajar en toda esta situación interior que tengo, trabajar en todo este problema para conocer mejor, comprender mejor al agresor en su pasado y comprenderme mejor a mí también. La cuarta es profundizar, discovering. Profundizar ampliando la perspectiva en la persona que perdona y encontrando incluso sentido a eso que me ha causado tanto sufrimiento, a mis heridas. Esta fase de profundización me ayuda a darme cuenta de que no estoy solo, que hay mucha gente que me ayuda. Y, digamos, esto ya era la conclusión, pero antes de acabar, digamos, en la conclusión, pues así, comenzamos en el conocimiento y terminamos en el conocimiento de nosotros mismos, en el conocimiento de los demás, a través de Cristo. ¿Cuál es la conclusión de esta pequeña fase? Buscar el eslabón perdido en todo. Buscar descubrir, ¿no?, que hay muchos, digamos, problemas en nuestra vida que los puedo encontrar. Y muchos problemas en la vida de los demás que los puedo encontrar, también con la gracia de Dios. Y cuando veo algo que es disonante, buscar el eslabón perdido. ¿Qué le pasa? ¿Por qué le ocurre esto? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué es así su emotividad? Bien, pues esto era lo que quería decirles en esta sesión, ¿no? Yo pienso hay que ser muy comprensivo. He diseñado como un aspecto ideal de la persona que se conoce a sí misma, conoce al otro y llega a perdonar. Pero somos limitados, somos personas limitadas y esto Dios lo sabe. Como decía una chica estudiante de medicina de los países nórdicos, que, claro, ella era cristiana y le tocaba estudiar en una universidad con un profesor que era ateo, que se estaba continuamente burlando de esta chica y burlando de su fe. Entonces ella no podía más, lo pasaba bastante mal, era insoportable. Porque hay gente que es insoportable. Y con esa gente el perdón es difícil. El perdón del todo, es decir, la meta máxima, que es como la reconciliación. Pero el perdón es siempre posible, porque es una elección. Y decía ella, yo le pido a Dios, Señor, que los dos, porque rezaba mucho por este profesor, ¿verdad?, que le hacía la vida imposible, que los dos lleguemos al cielo, pero por favor que allí no coincidamos. Pienso que Dios se habrá reído con esto. Pienso que es una buena oración, pienso que refleja bien digamos, nuestra limitación humana. Muy bien, pues con esto acabo y damos espacio. ¿Cuándo podemos dar el paso o qué indicios tener para el paso entre lo que es una personalidad de un tipo y el trastorno? Es decir, ¿cuándo acudir al psiquiatra o al psicólogo, tanto en la misma persona, en su conocimiento, como en terceras personas? Un seminarista, un sacerdote u otra persona.
Muy bien. Entiendo bien la pregunta y es muy importante. A veces es muy difícil. Es muy difícil saber cuándo se ha pasado del defecto, ¿verdad?, al trastorno. Pero eso que decía Kurt Schneider, que es que la persona sufre y hace sufrir, sirve para tenerlo presente uno, en el sentido de decir, bueno, esta persona lo está pasando mal, y no hay que dejarla sufrir. Y yo no estoy consiguiendo nada, entonces habrá que ofrecerle alternativas, si es que soy un acompañador espiritual, para que no siga sufriendo, porque se puede. Y también sirve para hacerle ver a la persona que a lo mejor necesita de la ayuda psicológica, que no hay que tenerle miedo, no ha de ser un tabú. Muchos podemos necesitar una ayuda de un experto que nos sirva para entrar en esas heridas, en esas dificultades, en esos problemas que pueden no ser del todo una enfermedad, pueden no llegar a ser un trastorno como tal, pero ya nos están haciendo sufrir lo suficiente, por así decirlo. Y hacen sufrir a los demás. Hacen sufrir a la gente que nos quiere porque ven que sufrimos y porque somos ineficaces y a veces porque por esa forma de ser complicada somos insoportables, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con mucho cuidado, con mucha delicadeza, no se trata de una persona decirle, mira, eres insoportable, anda del psicólogo, ¿no? Sino que escucharla, preguntarle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué más podemos hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Te veo que estás sufriendo y haces sufrir. Y de allí sale el camino para orientar después a una ayuda de otro tipo. Es ir a la búsqueda de ese eslabón perdido. ¿Qué pasa aquí? A veces cuando se encuentra el eslabón perdido, ya se le pone un nombre a la herida, a la cicatriz, y todo empieza a funcionar mejor. Si uno cae en el burnout por ser perfeccionista y si ya no desea continuar en la vida matrimonial o en la vida sacerdotal, ¿cómo ayudarle si quiere dejarlo todo? Muy bien. Esta pregunta de algún modo ha salido en otras sesiones, pero es muy interesante. Yo he intentado a lo largo de estos días y seguiré intentándolo dar pautas de prevención para prevenir, ¿eh? Conocerse, perdonar, en fin, muchas cosas. Pero ya si una persona está en esa última etapa, quemada, bastante agobiada, es ineficaz, ha caído en un cinismo cara a la profesión de ayuda, ya sea pues, en el matrimonio, quizás ayudando a los hijos, al marido, ya sea como profesor, ya sea como médico, enfermera, que son las profesiones más sujetas al burnout, o como sacerdote, ¿qué hacer? Si la cosa está muy complicada y ha caído ya en esa situación, puede necesitar una ayuda psicológica. Puede ayudarle mucho algunos medicamentos que le sirvan. Pero lo primero, quizás, vuelvo al inicio, ¿no? Tener en la cabeza de que una alarma importante psicológica son emociones negativas, personas que comienzan a ser rabiosas, envidiosas, pesimistas, que todo lo ven negativo, activistas, que piensan mal y hablan mal, que no son capaces de perdonar, ya que hemos hablado del perdón. Todo eso va haciendo que se hundan y luego ya cuando están muy quemadas es difícil apagar el incendio. Se puede, pero es más difícil. A veces hace falta descanso, a veces hace falta la ayuda de una persona experta, a veces hace falta leer algo sobre el burnout. Bien, ¿qué más? Sí, aquí me pide un asistente que lea su pregunta. Muy bien. ¿Cómo evitar la tentación de no caer en una enfermedad mental acerca del conocimiento propio? Es decir, evitar estar demasiado pendiente de mí mismo. Bueno, todo este curso va encaminado a eso, estar pendiente de los demás, salir de uno, pero no olvidemos que parte del conocimiento propio es mirarse a sí mismo. Nocet se auton, nocete ipsum. Mirarse a un espejo también, el espejo del credo. El conocimiento propio se basa como en 3 pilares. Lo que sé yo de mí mismo, que a veces es poco, porque solo me conozco, por ejemplo, mi voz, solo a través de una grabación. Lo que me dicen los demás, pero hay un tercer factor, lo que me dice Dios, lo que me dice Jesucristo. Para un cristiano, la oración también se transforma en un método estupendo de conocimiento. Y es verdad, uno, si se mete, digamos, patológicamente en sí mismo, puede caer en la hiperreflexión, que, según Viktor Frankl, es uno de los mayores problemas psicológicos. Girar demasiado en uno mismo y va generando todo tipo de problemas. Pero, si lo hacemos de este otro modo, o sea, con la ayuda de otros, con la ayuda del Señor,
parándonos a pensar cómo soy, que decíamos en la primera sesión, ¿verdad? ¿Soy un pesado? A veces vale la pena plantearse esto, ¿no? Yo soy un pesado, yo tengo problemas de personalidad, vale la pena porque así puedo reconocerlo y mejorar con la ayuda de otros. Quiero empezar compartiendo la oración de la serenidad, que también la conoce, ¿no? Que dice, Señor, dame la fuerza de cambiar lo que puedo cambiar. Dame la paciencia de aceptar lo que no puedo cambiar y dame la sabiduría para reconocer lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Ya se ha hablado un poco del tema, ¿no? Límites, defectos, pecados son una cosa, patologías son otras cosas. Todos somos un poco egocéntricos, todos somos un poco profesionistas, todos somos un poco también por el sentimiento. Entonces, ¿cuál es un perfil un poco equilibrado? Y sobre todo para un sacerdote que tiene su vocación de un servicio a los demás, ¿no? Y eso, en ese servicio también encuentra su felicidad. Pero al mismo tiempo tiene sus límites, tiene sus pecados, tiene sus defectos. Entonces hemos visto la patología, pero ¿cuál sería un perfil equilibrado, sobre todo relacionado a un sacerdote? Muchas gracias. Bueno, el sacerdote tiene que, como todo ser humano, construir su personalidad, ¿eh? Ahora, yo quisiera decir, más que una personalidad equilibrada, que es lo que todo el mundo busca y está bien, lo que el cristiano busca es una personalidad en armonía, que es distinto al equilibrio, porque la armonía significa la tensión en cada cuerda. Y cada cuerda, ¿cuáles son las cuerdas? Las bienaventuranzas. ¿Cómo se va transformando un sacerdote? Como cualquier cristiano, con la gracia de Dios, mirando a Cristo. Por supuesto que tiene una ventaja, tiene una gracia específica para el sacerdocio. Es decir, tiene una gracia específica para ajustar mejor cada una de las cuerdas porque él está llamado a ser maestro de otros músicos que quieren hacer de su vida una armonía, no un equilibrio. La armonía está relacionada también con el amor. El amor se parece a eso porque el amor verdadero es sacrificio. El amor verdadero es lo que le lleva a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Al final de su vida, cuando le habían hecho sufrir tanto, había estado en la cárcel de joven y al final de su vida le despojan de todos sus cargos, de todas sus ocupaciones, las personas que él quería, y él llega y él dice esto, ¿no? Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Esa frase tan conocida de San Juan de la Cruz a la Madre Encarnación en una carta, son muy bonitas porque eso es la vida también del sacerdote. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y en nuestra propia vida, donde no hay amor, donde ves defectos, donde hay heridas, pon amor y sacarás amor. Comprende, sana, cuentas con Cristo. Es decir, nosotros, el sacerdote equilibrado, como cualquier persona cristiana, es el sacerdote que busca la armonía del amor de Dios, la armonía de las bienaventuranzas. Ese es su plan de vida, ese es su proyecto, y con eso ayuda a los demás. Y como cualquier cristiano, si encuentra dificultades importantes, tanto psicológicas como fisiológicas, como espirituales, pide ayuda. Y si ve deficiencias de su personalidad y defectos que lo pueden tirar para abajo y llevarle hacia esos límites de sufrir y hacer sufrir, pide ayuda. Pero nos quedamos con esto. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Actualmente estoy haciendo una tesis sobre el acompañamiento espiritual con personas con trastorno de personalidad. Interesante. Y mi pregunta básicamente es esta. Sabemos que la persona con estructura de personalidad o con trastorno de personalidad psicópata o antisocial, depende de verdad del modelo que se siga, es una persona que no tiene la capacidad de arrepentirse, o sea, sabe lo que hace, pero no siente remordimiento. En este caso, el acompañante espiritual, el sacerdote o laico, debe simplemente referirlo o, en su opinión, puede seguir el acompañamiento de este tipo de personas que es tan difícil.
Efectivamente es muy difícil. Yo te diría, como sabes perfectamente, ¿verdad? Porque estás haciendo una tesis sobre el tema, una persona que tiene diagnosticado un trastorno de personalidad está enferma. O sea, no hay que olvidar que el DSM-5, la última edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, incluye estos 10, digamos, trastornos de personalidad que les he mencionado. Es verdad que dice que se pueden revisar, y a lo mejor en el futuro pueden ser 6 o 7 o 5, no se sabe. Porque el tema de la personalidad, el tema de nuestro modo de ser, afecta tanto el interior mismo de la persona como el meollo de la persona, que muchos médicos no son capaces de llegar a él. Es muy difícil. Y ahí se llega también a ese meollo de la persona desde el punto de vista espiritual. Entonces, contesto tu pregunta. Un acompañante espiritual puede hacer mucho con personas con trastornos de personalidad y también con el antisocial, que es muy frecuente, aunque ellos tengan un problema muy grave, porque no podemos olvidar que precisamente por la unidad del ser humano, física, psíquica y espiritual, la gracia de Dios actúa. El Espíritu Santo es capaz de entrar en el inconsciente. El Espíritu Santo es capaz de curar. Ahora, esa persona, como está enferma, lo primero que tiene que hacer es acudir a un médico, un buen psicólogo, un especialista en personalidad, y quizás dejarse guiar por una buena corriente de psicología cognitivo-comportamental, que le ayude, en fin, lo que quiera. Tú, como acompañador espiritual, tienes mucho que decir por la unión con lo espiritual. Por ejemplo, decirle que haga caso al psicólogo, que haga caso al médico. Lamentablemente, los trastornos de personalidad, sobre todo si están muy enraizados, tienen un pronóstico malo. No es que se curen fácilmente. Y muchas veces están en la base de otros problemas psicológicos. Los problemas psicológicos, las enfermedades psicológicas, también como sabrás, ¿verdad? Muchas veces se apoyan precisamente en deficiencias importantes de la personalidad. Y ahí surgen cosas como depresiones, obsesiones y patología ansiosa de todo tipo. Pero sí que se puede ayudar. Yo nunca le diría a una persona con un trastorno de personalidad, y nunca se lo he dicho, y he tenido varios porque a veces me llegan, digamos, ¿no? Oye, mira, yo no te puedo ver. Yo le puedo ayudar. Yo le puedo tratar como un ser humano, como un semejante a mí, pero sabiendo que su problema escapa de mis competencias. Es poco frecuente, por lo menos a mí no me ha tocado así, que te llegue una persona con un trastorno de personalidad puro, porque, por una parte, la mayoría de las veces están mezclados con otros trastornos, no es solo uno, y la mayoría de las veces están mezclados con síntomas psicológicos de otro estilo, ansiedad, obsesión, depresión, y en los casos más graves, problemas psicóticos. Y esos casos necesariamente requieren un médico. Bueno, esto es lo que se me ocurre. ¿Cómo ayudar a personas mayores muy buenas, trabajadoras, que hacen muy bien las cosas, todo perfecto, todo muy bien, ¿no? Pero de pronto vemos como que tienen como una rutina y entran como manías, ¿no? En su día a día, ¿no? ¿Cómo ayudarla a estas personas? Bueno, yo te diría, lo primero es que se conozcan a ellas mismas. Ese dicho, comprender es comenzar a cambiar, cambiar es comenzar a comprender o aceptar. Bueno, es fundamental. El primer paso para que podamos ayudar a una persona es que comprenda que tiene un problema, que descubra dónde están sus manías. Una persona ya muy mayor, claro, también dependerá, ¿no? Ya si tiene muchísimos años, pues a lo mejor habrá que dejarla con sus manías si no son peligrosas para ella y para otras personas. Pero si no, de algún modo se le pueden decir, mira esto, que no es grave, te hace sufrir a ti, a veces. Y probablemente, aunque tú no te des cuenta, hace sufrir a los demás. Ir ayudándole a comprender, ayudándole a encontrar también un sentido a eso que está, digamos, a eso que tú le estás pidiendo, que es que mejore en algo. Porque si no encuentra un sentido, ¿por qué va a mejorar? Claro, ¿y el sentido dónde está? El sentido muchas veces está en ese salir de uno mismo, en ese darse, en ese olvidarse de uno para hacerle la vida agradable a los demás. Es muy bonito, ¿verdad?, como Santa Teresita de Lisieux, ella cuenta en su vida que le molestaba mucho a veces otra hermana en el oratorio que hacía ruidos, que molestaba, y siempre estaba ella enfadada, ¿no?
ella notaba esa emotividad negativa ante las cosas que hacía la otra hermana allí en el oratorio, ¿no? Hasta que un día, y este fue el modo en que tuvo la santa de cortar su emotividad negativa, decidió, ella dice, decidí que nada me enfadaría, que no me molestarían las cosas de los demás. Lo digo porque también este es un buen sistema a veces para afrontar las manías de otras personas, intentando que no nos molesten mucho, intentando disculpar, intentando comprender, por supuesto, de que si son cosas llamativas que molestan de verdad y que molestan a otras personas y que le hacen daño porque esa persona que podría ser estupenda en muchos campos se la ve debilitada y débil, conviene decírselo. Pero este ejercicio de elegir, que decía la santa, elegir que no me molesten, pues es muy bueno. Y elegir por amor a Dios. Si no es por amor a Dios, en realidad es muy difícil que todo esto funcione. Todos esos pasos que hemos visto del perdón, todas las técnicas para mejorar, todas las cosas que seguiremos viendo, si no es por amor a Dios, si no es con Jesucristo de por medio, es muy difícil que funcione. Ahora que comentaba, padre, sobre poner amor donde no hay amor, de manera especial en las heridas, algunas personas en ese proceso de perdonar para comprender se encuentran con el resentimiento, ¿no? Es decir, cada que recuerdan los hechos que los hicieron sufrir, reviven, ¿no? Reviven el dolor nuevamente, y de hecho aquí en México tenemos un dicho que es perdono pero no olvido, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces, aunque la persona quiere perdonar, el resentimiento puede ser tanto y tan fuerte que no le deja, no le deja ver más allá. ¿Cuál podría ser un itinerario o un camino para poder sanar la memoria, ¿no? Para poder ir superando este resentimiento que muchas de las veces es la limitante para dar el primer paso, que es para empezar a comprender? Bueno, si esa persona, lo primero que se me ocurre, ¿verdad? Si esa persona que tiene un resentimiento intenta recordar lo que ha pasado, pero no sola, sino que con Cristo, le saldrá mucho más fácil, porque ya interviene y mete en esa situación a otra persona, a Jesucristo, con su luz, con su gracia, con su ayuda. Eso es muy importante. Ahora, recordar el pasado no significa empezar a revivir todo o recordar todo con detalles. Significa saber qué es lo que me ha pasado para intentar darme cuenta de que esa emotividad negativa que siento no sirve de nada, me está destruyendo. ¿Y cómo la puedo quitar? Con la elección del perdón. Tú dices, ¿verdad? La emotividad, el sistema límbico en el que participa la amígdala cerebral, retiene mucha, digamos, mucha emoción, mucho recuerdo antiguo, mucha herida, queda allí almacenada. Eso es verdad. Pero todo eso, allí puede entrar la luz. Allí puede entrar el recuerdo y la comprensión del cuadro entero de lo que me ha pasado y el por qué. Cuando yo descubro que esa persona, por ejemplo, que me ha hecho daño, esa persona que me ha dejado una serie de impresiones en mi cerebro, tuvo una serie de otros problemas. Por ejemplo, en el caso de los abusos, a lo mejor esa persona fue a su vez abusada, a su vez herida. Eso es muy bonito. Es muy bonito darse cuenta de que, bueno, la comprensión abre paso a el perdón. Y el perdón quita lo agrio del alma. El resentimiento es como el café recalentado, que es amargo. Hay que quitarlo, pero hay que quitarlo voluntariamente. Y se puede. La experiencia de mucha gente es que con la gracia de Dios se puede. Con esos pasos que hemos visto, ¿verdad? Destapar, decidir, la fase de trabajo, la fase de profundizar en lo que ha ocurrido, para darme cuenta que el otro es una persona como yo. Me lleva a tener una visión más positiva de la humanidad, a darme cuenta que yo mismo he metido la pata quizás en mi vida y la meteré en el futuro, y necesitaré ser perdonado. Entonces eso, digamos, es una buena autopista para salir del problema que es frecuente que has mencionado. Muy bien, el eslabón perdido, de nuevo, el eslabón perdido. ¿Qué es lo que ocurre? El eslabón perdido. En el caso que se determine que una persona necesita ayuda, ¿qué criterios valdría tener en cuenta para buscar ese profesional? Porque sé que hay algunas orientaciones que
quizás en lugar de ayudar podrían hacer daño. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, lamentablemente en los aspectos psicológicos tan estrechamente relacionados con lo espiritual, y sobre todo cuando hablamos de personalidad, de modos de ser, es cierto que no todos los especialistas, ¿no?, tienen una antropología adecuada. Para algunas personas el hombre, pues, es como un animalito más. Y eso es difícil que en algunos casos puedan ayudar bien. En otros sí. En otros casos, en algunas enfermedades, digamos, cualquier profesional podrá ayudar bien. Pero en otras, como problemas de personalidad tan unidos a lo espiritual, alguien que no tenga una buena antropología, que no sepa que el ser humano no es como un animal más, sino que tiene esos aspectos espirituales. No hace falta ser creyente para descubrir que hay aspectos espirituales. La búsqueda del sentido de la vida, las relaciones interpersonales. La Sociedad Psiquiátrica Americana tiene todo un departamento dedicado al estudio de la espiritualidad. Por eso la espiritualidad es muy importante. Entonces, un profesional que niegue la espiritualidad, yo lo descartaría, porque va a hacer daño. En la medida de lo posible, contar con profesionales que sean, primero, competentes humanamente, que sepan de su ciencia, que hayan estudiado, ¿sí? Que sean personas que sepan, de verdad, que sean buenos profesionales. Luego, que tengan una antropología, en la medida de lo posible, cristiana. Y mejor todavía, si son cristianos, si son católicos, si comparten con nosotros el conocimiento de la revelación de Jesucristo, que es una luz súper potente para los quehaceres, digamos, tan relacionados con lo espiritual como la ciencia psicológica. Esto te diría. ¿Es posible llevar estas pautas psicológicas a la catequesis e incluirlas dentro de las temáticas para poder conocer y ayudar al otro? ¿De qué manera lo recomendaría usted? O sea, la catequesis es la enseñanza, ¿verdad?, de la predicación de Cristo, de la vida de Cristo, y eso es lo primero. Si tú como catequesis empiezas a hablar de trastornos de personalidad, estamos perdidos. Pero, como iglesia, ¿verdad?, pero en la catequesis hay que hablar de cosas también psicológicas por la interrelación de nuestra vida espiritual. Hay que hablar del daño, por ejemplo, psicológico que producen las drogas, que produce la pornografía, que produce el sexo, digamos, si no está controlado por tu espíritu y si no es libre, si no es voluntario. Hay que hablar de las heridas que pueden quedar en la familia por las deficiencias de un padre y las deficiencias de una madre, que siempre existen. O sea, introducir de algún modo en la catequesis, sobre todo en la catequesis familiar, la catequesis de adultos, ¿no?, temas de este estilo, con una orientación cristiana, me parece muy útil, ¿eh? Por ejemplo, tenemos ahí a una pediatra muy conocida que tiene libros muy buenos, ¿no?, que es Meg Mecker, que ha escrito muchos libros sobre la familia, tiene un libro que se llama Padres fuertes, hijos felices, otro se llama Los 10 hábitos de las madres felices, editado por Palabra. Bueno, son libros interesantes que ayudan a entender mejor la familia y ayudan a entender mejor elementos para prevenir desde el punto de vista psicológico. Que eso entre de algún modo en la catequesis me parece bien. Claro, si en la catequesis solo se habla de heridas psicológicas, de problemas con el padre, pero si no se habla de Cristo y no se habla del Evangelio, pues habrá grandes problemas. Ahora, si a una persona que tiene heridas fuertes, por ejemplo, por ausencia del padre, que son muy importantes, como la ausencia de la madre, una persona que tiene al padre ausente, ya sea porque ha fallecido, porque era abandonado, porque estaba lejano de algún modo, esa persona tendrá una dificultad enorme para, en la catequesis, entender un punto central de nuestra fe, que es que Dios es Padre. Entonces, claro, a esa persona habrá que ayudarle también de esta forma a comprender mejor Dios es mi Padre, entender qué significa un padre, comprender a su propio padre, perdonar a su propio padre porque lo ha comprendido. Hay una página web que uno de ustedes me mandó que me parece interesante, que se llama The Father Effects. Tiene muchos vídeos y muchos recursos para la ausencia del padre también traducidos. Y yo quisiera saber, ya que los sacerdotes somos el ser para los demás, ¿no?, que nos damos para los demás, en el caso, por ejemplo, de los no creyentes, y creo que también la psicología tiene que ver
no solamente para creyentes, sino también para aquellos que no creen. ¿De qué manera nosotros le podemos plasmar el perdón en aquellos que no creen, ya que no tienen esa sintonía, ¿no? Ese vínculo con un Dios misericordioso, compasivo, amoroso? ¿Cómo le podemos, de qué manera podemos hablarle a aquel que no cree sobre el perdón? Gracias. Muy bien. Bueno, en realidad, ser para los demás somos todos. Cualquier ser humano es para los demás. Esa capacidad esencial de salir de uno mismo la tiene todo ser humano. Así como todo ser humano es de algún modo religioso, por esencia, porque el primer paso de la religiosidad es buscar el sentido de la vida. Y una persona que no se pregunta por el sentido de la vida está enferma. Este es exactamente lo contrario que afirmó Freud, porque Freud dijo y explícitamente, una persona que se pregunta por el sentido de la vida está enferma. Es al revés. Una persona que no se pregunta por el sentido de la vida está mal. Tiene necesariamente que preguntarse por qué está aquí, para qué. Y ese es el primer paso de la religiosidad. Eso te abre una puerta de entrada para hablar con cualquiera. Salir de uno mismo puede ser salir hacia los demás en una autotrascendencia horizontal o salir hacia Dios, una autotrascendencia vertical. Pero la búsqueda del sentido, en la que tanto profundizó Viktor Frankl, es clave. Entonces, por allí yo iría, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de la vida de los demás? ¿Cuál es el sentido de tu rabia? ¿Por qué transformas tu rabia en odio? ¿Tú eres feliz? Otro punto de enganche es que todos los seres humanos buscamos la felicidad. Es nuestra vida. Aspiramos a ser felices, por lo menos yo no conocí a nadie que aspire a ser triste toda su vida. Aspiramos a la felicidad. Y allí se van abriendo bases. Mira, es que serás mucho más feliz si perdonas. El perdón no es una cosa exclusiva de los creyentes. El perdón, mucha gente entiende que es necesario precisamente para salir de las redes, de la trampa, de la propia emotividad que se ha hecho tóxica. Lo que pasa es que los cristianos, sobre todo los creyentes y sobre todo los cristianos, ¿no? Tenemos una ventaja. Tenemos a Cristo, que nos ayuda y que nos explica él mismo cómo comprender, cómo sanar. ¿Cómo convencer a uno que es evidente que necesita tratamiento psiquiátrico y él no quiere aceptarlo? El resumen, lo que dije antes, mira, estás sufriendo y haces sufrir. Pero a veces uno se encuentra con gente un poco rabiosa, que uno dice, a esta persona le vendría bien algo. Yo me encontré el otro día en la calle, ¿no? Iba cruzando la calle y una señora iba con un café, ¿no? Con un café en la mano, y cruzó la calle en un momento que no tenía que cruzarla, y hubo un auto, un coche, ¿no? Que le tocó la bocina, pip, 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 y la señora se indignó, ¿no? Casi si le cae el café, no solo por el susto del coche, sino que por los toques de la bocina, y empezó a soltarle, digamos, a este conductor una serie de improperios, sapos y culebras, ¿no? Mientras se cruzaba la calle, ¿no? Luego me vio a mí, que yo iba vestido de sacerdote, y fue muy divertido porque me dijo directamente, no en italiano, claro, pero me dice, padre, perdone, pero ¿podría usted hacer una oración por estos cretinos? Y empezó de nuevo a despotricar con la estima. Bueno, ¿podría hacer una oración por estos cretinos? ¿No? Bueno, esa señora no es que necesite un psiquiatra, ¿no? Se ve que estaba un poco alterada. ¿Y cómo salió de esa situación de inestabilidad? Por el buen humor. Por el buen humor. Se dio cuenta que había metido la pata, que se había extralimitado en sus imprecaciones. Padre, ¿podría hacer una oración por estos cretinos? ¿No? Bueno, a veces somos así, somos limitados y hay que comprendernos, tenemos que comprendernos con nuestras limitaciones y comprender a los demás con las limitaciones suyas. ¿Cómo convencerles? Ayudándoles a que vean el problema, ayudándoles a que descubran ellos mismos el eslabón perdido, que tantas veces está, por ejemplo, en heridas, en una autoestima lesionada. Muchas veces gente que parece súper impresionante, súper soberbia también, que van como por la vida como con mucha soberbia y poderío de sí mismo, como por ejemplo podría ser un antisocial, ¿no? En realidad, una personalidad antisocial, de fondo tienen una autoestima muy baja, y ahí hay que elevárselas. ¿Cómo elevárselas? Hay muchas técnicas también desde el punto de vista psicológico, pero sobre todo con la autoestima de un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios te quiere. Hay un Dios que te quiere. Eso ayuda mucho.